Ahí sí. Entonces la cátedra se puede hacer de forma individual o en pareja, dependiendo de lo que le acomode más a usted, de sus tiempos, de su contexto hoy en día. ¿Sí? Cuenta con las dos alternativas. ¿Ah? La evaluación, como dice allí, debe ser entregada de manera digital, siguiendo el mismo formato. Por favor, no cambien especialmente las rúbricas, ¿sí? Que a veces después cuando me las envían, la rúbrica, no sé por qué razón, quizás porque la hacen en Google Docs, queda como descuadradita, ¿sí? Pero bueno, si eso pasa, pasa nomás, ¿ya? Pero intenten mantener el mismo formato. Y se entrega el día domingo 21 hasta las 23:55 horas, el Día del Padre, ¿sí? Pero, pero ahí hay algo importante, ¿sí? Esa es la fecha de entrega formal, ¿ya? Pero como hemos comentado a lo largo de este tumultuoso semestre, si usted tiene alguna circunstancia particular, ¿sí? Si en su espacio, si en su lugar donde habita, eh, existen dificultades que realmente le impidan cumplir con esa fecha de entrega, escríbame, ¿ya? La idea es, tenemos cátedra estas 2 semanas y controles. Por eso, Matías, lo digo, ¿sí? Lo importante es que se organicen, ¿sí? En eso vean los tiempos para cada una de ellas, y si realmente no puede entregar una evaluación buena, ¿sí? El domingo, entonces escríbame, ¿ya? Pero yo prefiero hacerlo caso a caso, porque si simplemente lo extiendo, Matías, al final, simplemente es como dicen, pan para hoy día, hambre para mañana, ¿sí? Porque finalmente estamos en un periodo de evaluación, ¿sí? Entonces, hagan lo posible, ¿ven? Mi perspectiva es, hagan lo posible, ¿ya? Si en eso, dependiendo de sus propias circunstancias, necesitan una extensión, ustedes me van escribiendo, ¿sí? Y lo vamos comentando, y así podemos tratar caso a caso el tiempo, la extensión y las condiciones, ¿ya? Lo importante, como les digo, para mí es que puedan dar una buena evaluación. No creo que es compleja en particular esta evaluación, pero sí necesita mirar lo que hemos hecho, ¿ya? Básicamente la próxima semana ya empezamos con el trabajo de la encuesta y nada más, ¿sí? Así que estamos en el último tramo, ¿sí? Terminando la encuesta nosotros estamos prácticamente listos, ¿sí? Entonces, en ese panorama visualice la realización de este trabajo, ¿ya? Se envía por correo. En el asunto, como siempre, coloquen cátedra 2 y el NRC que les corresponde a ustedes, en este caso el 5351. ¿Sí? De nuevo, lo de siempre, no se puede copiar. Si se evidencia algún tipo de copia, la evaluación va a ser calificada con la nota mínima. Pero en general, en estas condiciones, no tiene mucho sentido hacerlo, ¿ya? Bien, vamos a leer entonces pregunta por pregunta. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos viendo entonces. Soledad, ¿me dijo algo? No sé, tenía el volumen bajo, parece. ¿No? Ahí salió Soledad. No, profe, se me activó el audio solo, disculpe. Ya, muchas gracias. Vamos entonces pregunta por pregunta. Pregunta número 1. Para que vea también que las dimensiones de esta evaluación son bastante humildes, ¿sí? Bien acotaditas. Describa qué es el utilitarismo, ¿sí? Recuerda que es una de las propuestas éticas que revisamos ahora. Es bien concreta, bien fácil de identificar y de describir. Entonces, descríbame en qué consiste el utilitarismo y cuáles son sus principales criterios. El utilitarismo es una corriente ética que supone que lo bueno, lo correcto es todo aquello que cumple con este criterio. ¿Bien? Básicamente ahí entonces la descripción o la definición del utilitarismo y sus características. Esa fue la primera clase que tuvimos después de la cátedra previa, ¿sí? Se evalúa con la misma rúbrica que evaluamos las preguntas en la cátedra anterior: conocimiento y comprensión, es decir,
Tiene que mostrarme los conocimientos básicos, definir con claridad, pero además debe intentar mostrarme que usted comprende lo que está colocando. ¿Sí? No es un mero copiar y pegar, sino que aplique un poquito su reflexión y explíqueme eso que está sacando allí de las fuentes y el PowerPoint y las clases. ¿Ya? La 1, ¿queda bien? ¿Clara? Muy bien. ¿Sí? Recuerden que si por ahí tienen una pequeña inquietud, le puede servir a los compañeros y compañeras. ¿Ya? La 2 dice, explique cuál es la diferencia al considerar la solidaridad como un valor moral o como un principio ético. ¿Y por qué, de ser considerado un principio, se puede considerar que es una obligación actuar solidariamente? En esta pregunta tienen que tener mucho ojo. Esta pregunta se basa en ese video que subí a la plataforma. ¿Se acuerda que hubo un momento en que no realicé clase presencial porque no pude, pero a cambio subí un video? El video corresponde a esta clase de la ética de la solidaridad. Básicamente esta pregunta, y por eso no quiero que se confundan, hay dos formas de entender la solidaridad, dos formas diferentes. Una es entenderla como un valor moral y otra es entenderla como un principio ético. En esa clase, toda la discusión trata justamente de hacer esta diferencia. ¿Sí? Cuando uno piensa la solidaridad como un valor, básicamente se transforma en una elección para las personas. Hay personas solidarias porque les importa ser solidario, porque valoran ser solidarios. ¿Sí? Y desde ahí la solidaridad es una elección. En cambio, si pensamos la solidaridad como un principio ético, la clase intenta mostrar que en rigor no es posible elegir, es nuestra obligación ser solidarios. Y la clase intenta fundamentar por qué es una obligación ser solidario y en qué sentido se debe comprender la solidaridad. ¿Sí? Entonces, para hacer esas dos, revisen bien ese video. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta que en general puedan tener, escríbanme también, sientan la libertad de eso. ¿Ya? Si bien es cierto, no puedo aclararles directamente contenidos, pero puedo ayudarles con la forma o algo parecido. Bien, la 2, comprendido también de dónde se obtiene, de dónde se saca. Ok. Vamos con la 3. Son solo 6 preguntas. ¿Sí? La 3, cada pregunta está acotadita a una clase. La 3 dice, explique cómo concibe, cómo entiende John Rawls la justicia y cuáles son los requisitos que debe cumplir una acción para ser considerada justa. En esa clase, nosotros comenzamos discutiendo el ejemplo de un triage. ¿Se acuerda? ¿Qué pasa si nosotros estamos en un triage y aparece el presidente, aparece mi hijo y aparece, creo el otro caso era un niño? ¿Sí? ¿Podemos hacer una elección justa de quién debe recibir atención? Entonces, toda esa clase intentaba mostrar, primero, qué es la justicia para John Rawls, cómo se entiende lo justo, y más importante que eso, intentábamos mostrar cuál es el criterio que debe cumplir una acción para ser llamada justa. Existen varios criterios, ¿sí? El más relevante, o quizás para ayudarle a recordar, el que más enfatizaba por ahí John Rawls, era el velo de la ignorancia. Entonces, en la respuesta a esa número 3, usted debe explicarme esto. Debe explicarme qué es la justicia, debe explicarme este principio o el requisito del velo de la ignorancia que trata de clarificar John Rawls y en qué consiste. ¿Ya? ¿Ok? ¿Dudas, consultas hasta allí? ¿No? Muy bien, muy bien. Número 4. Explique qué elementos legales deben considerarse para la reflexión ética en el espacio profesional en salud y cuáles son los principios y valores que los orientan. Básicamente, aquí esta pregunta 4 se refiere a la clase que tuvimos sobre la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. ¿Sí? Comenzábamos esa clase mostrando, por ejemplo, la Constitución. ¿Sí? La Constitución, evidentemente, es un elemento legal que es necesario considerar para reflexionar éticamente en el espacio de la salud. Recuerde que nosotros no podemos hacer lo que queramos en salud. Incluso aunque reflexionemos éticamente, tampoco puedo hacer lo que acordemos, porque estamos regulados por un marco legal. Entonces esa pregunta apunta justamente a
¿Cuál es el marco legal que regula el espacio profesional? Como les decía, uno es la Constitución, es uno de 3 que están allí, y la Constitución tiene, y lo discutimos, ciertos elementos que valoran, es decir, ciertos elementos que la Constitución considera importantísimos, ¿sí? Usted puede recordar rápidamente, por ejemplo, la vida era uno de ellos, y además tiene ciertos principios que orientan la acción, ¿sí? Entonces, en esa pregunta, descríbame esos elementos legales. Recuerde, no es solo la Constitución, son 3. Y explíqueme para cada uno de esos elementos, cuando sea pertinente, qué principios y qué valores la orientan. ¿Queda claro esa? ¿Sí? Especialmente note que la Constitución tiene valores y principios que la orientan, ¿sí? La Ley de Derechos y Deberes tiene también ciertos valores y ciertos principios. Pero el Código Sanitario nosotros no lo vimos así, sino que simplemente es... Usted allí sobre el Código Sanitario me explica qué rol cumple. ¿Bien? Ok, fíjese que no le estoy soplando, le estoy orientando un poco su respuesta, ¿ya? Para que después lo revise con calma. ¿Bien? La número 5, y penúltima ya, dice, las 5 y las 6 siempre son preguntas más de aplicación, ¿sí? Entonces, describa un conflicto moral en el que los principios de la ley de derechos y deberes del paciente se puedan aplicar. Y explique igualmente cómo los aplicaría para resolver el conflicto que usted colocó. Es decir, si yo describo brevemente un conflicto en una sala de espera, en un centro de salud, trato de aplicar los principios de la ley de derechos y deberes del paciente para resolverlo. Entonces digo, por ejemplo, un principio evidente de la ley de derechos y deberes es que se debe respetar la dignidad del paciente. ¿Se acuerdan? Lo discutimos harto ese principio. Entonces yo digo, bueno, en esta situación, si aplicamos este principio, que hay que respetar la dignidad del paciente, entonces nosotros deberíamos hacer esto, porque en esta situación, en esto consiste la dignidad del paciente. ¿Ok? ¿Sí? Paso a la última entonces. La última pregunta dice, describa de nuevo un conflicto moral diferente del que ocupó en la pregunta número 5 y resuélvalo aplicando el criterio utilitarista. Allí solamente le voy a dar un pequeño tip. ¿Okay? El criterio utilitarista, dentro de los supuestos que tiene, o de los principios que tiene para resolver los conflictos, naturalmente dice que la acción correcta es la que entrega mayor bienestar y mayor placer para los sujetos involucrados. Pero también, y no lo olvide, cuando esté revisando ese ítem, también explica que la acción correcta es la que disminuye al máximo el sufrimiento para la mayor cantidad de personas. ¿Bien? Se lo digo ¿por qué? Porque en general cuando me responden esta pregunta tienden a olvidar esa segunda parte que es muy importante. La acción correcta no es solo la que maximiza el bienestar, sino también la que disminuye al mínimo el dolor y el sufrimiento en la comunidad. ¿Sí? ¿Lista la última? ¿Comprendida la última pregunta? Muy bien. Ahí está, usted puede ver la tabla de calificaciones, ¿sí? Básicamente son 24 puntos al 60%, ¿ya? Como le digo, esa es la evaluación. Si usted se fija, está construida enfatizando el que sea acotada, es decir, cada pregunta más o menos a una clase, por lo que también puede facilitar su elaboración, su modo de respuesta, ¿no? Por ejemplo, si está muy ocupado o colapsada con las labores cotidianas, intente responder una al día, ¿sí? Recuerde, mire brevemente el video de la clase, ¿sí? Recuerde que están en YouTube, así que ni siquiera le consume datos de su teléfono. Y tras ver eso, responda la pregunta, ¿ya? Intenten hacerlo así de a poquito para no agobiarse, porque en general, en estos momentos donde uno tiene muchas cosas a la vez, tiende a ver que todo se vuelve gigantesco, ¿ya?
Pero recuerden entonces además lo que le comenté, ¿sí? Cualquier eventualidad me escribe al correo. ¿Bien? Esa es, jóvenes, la evaluación. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? Profe, Dígame. en el caso de que, por ejemplo, uno la fuese resolviendo y ahí se le generara alguna duda, ¿le podemos mandar un correo para preguntarle como orientación? Claro, claro, Ah, sí, eso es justamente también lo que enfatizo, ¿ya? Porque eso también ayuda un poquito a que uno se sienta más seguro o segura al entregar la evaluación. ¿Ya? Así que aprovechen gracias, esa profe. oportunidad. A ustedes, ¿ya? Eso sería entonces por hoy. ¿Ya? Yo voy a subir la grabación en un ratito más a la plataforma para que los compañeros y compañeras la tengan, ¿ya? Y cuídense, ¿sí? Ya nos falta muy poquito para terminar, así que ánimo, es el último esfuerzo. Y ya vamos a cerrar este tumultuoso semestre. ¿Bien? Cuídense, ¿sí? Cualquier cosa me escriben entonces. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes como siempre por estar.